Esta es una producción de Marta de Baile. Hablar en plata es hablar sin rodeos y con la verdad. Y es así como queremos abordar los retos y las maravillosas oportunidades con las que nos encontramos conforme quitamos hojas al calendario. Acompaña a Adriana Valladares en Hablando en Plata para descubrir cómo cuidar mejor mente, cuerpo y espíritu para vivir a plenitud esta etapa de la vida. Hola, soy Adriana Valladares y les doy la bienvenida a Hablando en Plata. Quienes tenemos más de 60 años de edad y hemos tenido o tenemos seguros de gastos médicos mayores, nos enfrentamos a una situación complicada y que muchos consideramos injusta. El aumento desmedido de las primas de seguros a partir de los 65 años y en ocasión la negativa a darnos o renovarnos el servicio después de esa edad, lo que deja a muchas personas sin opciones viables de atención médica privada. Para hablar de este desafío y explorar alternativas innovadoras, nos acompaña hoy Carmen Rosillo, cofundadora y directora de operaciones de Coltin, una empresa que se ha especializado en ofrecer servicios integrales de cuidado y atención a adultos mayores en México. Carmen nos cuenta ella, clarísimo desde siempre que quería dedicarse a proyectos que lograran fuertes impactos sociales y ambientales. Estudió la licenciatura en Negocios Internacionales en el Politécnico Nacional y cuenta ya con más de una década de experiencia en el sector fintech e insurtech en México. Además, fue pieza clave para la creación de la comunidad más grande de trabajadores del hogar con inclusión financiera en México, la cual llegó a contar con más de 1,000 integrantes. Carmen, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Me siento muy agradecida, muy afortunada de poder platicar hoy contigo y platicarle también a las personas que nos escuchan, pues un poquito más de información. Algunas personas se preguntarán algunas cosas de seguros o por qué son tan caros, qué es eso, yo ya lo tenía, pero ya no lo tengo, lo quiero tener, qué hago, en fin. Estoy segura que les podemos dar un poquito de claridad. Sí, y de eso va el tema, porque fíjate que quien me encuentro o quien conozco que sabe lo que estamos haciendo y sobre qué va, el tema más recurrente que surge es, ya habla de seguros, por favor, es que cómo ves, está muy difícil, ¿qué les pasa? Y básicamente son muy odiados, Sí. las aseguradoras, porque es que pareciera que mantener un seguro de gastos médicos mayores, y estamos asumiendo que lo has tenido, se vuelve muy complicado conforme cumplimos años, especialmente a partir de los 65. ¿Por qué? Pues es muy complicado y para eso me gustaría dar un poco de contexto de los seguros en sí. Ahorita sin importar la edad, cómo funcionan los seguros. Los seguros funcionan a través de modelos de riesgo que implican el análisis de varios factores, no importa la edad o el género, pero sí lo que ellos analizan, es decir, las personas que analizan los riesgos, se les llaman actuarios, y esos actuarios hacen modelos de riesgo que tienen diferentes factores. Uno puede ser la edad, la demografía, sí puede ser el género, pero también mucha otra diversidad como el estado de salud, sumas aseguradas, etc. Y eso lo que hace es un modelo de riesgo. ¿Qué es un modelo de riesgo? Lo que implica es poder identificar cuál es el riesgo de que yo asegure a X persona con ciertas características. Entonces, eso determina no solamente qué tipo de seguro te puedo ofrecer, sino también el costo del seguro que se puede ofrecer. Ahora, ya para las edades más altas, un seguro de gastos médicos mayores, como lo dice su nombre, va a cubrir una cuestión mayor o un riesgo mayor de salud, ya sea una hospitalización, un cáncer, en fin, ¿no? Entonces, se vuelve muy costoso porque lo que indica, según la estadística, es que entre más grande hay una probabilidad más alta, pues, de que te enfermes, de que ya no funcionen bien tus órganos, de que probablemente ya traes una hipertensión, de que traes una diabetes, de que la probabilidad de que tengas una sarcopenia es mucho más alta. En fin, todos esos riesgos hacen que los modelos de riesgo de una aseguradora sean pues muy diferente a cuando teníamos 30 años. Se cotizan diferente. Es correcto, se cotizan diferente. Hay un término
técnico en estos modelos de riesgo, que cuando yo lo conocí, ahora sí que como dicen por ahí, me fui para atrás, porque es una tecnicidad que se llama muerte técnica. Sí, qué feo es. Yo cuando la supe casi me da un patatús, te lo juro. A partir de los 65 años, en esos modelos de riesgo, prácticamente o estadísticamente hablando, ya no figuran personas arriba de 65 años. Lo que hace imposible que para esos modelos que tienen las aseguradoras tradicionales, ya sea en México y en muchos países, porque no solo es en México esta situación, pues hace que sea o ni siquiera los tengan en la mira, es decir, no hay productos de seguros para personas arriba de 65, o a veces, aunque lo hayas pagado toda tu vida, a los 75 te dicen, ya no te puedo seguir asegurando, o en muchos casos hay opciones, pero son como impagables, se vuelven costosísimos. Sí, me han hablado de casi $500,000 llegan a ser en algunas situaciones, ¿no? Claro, y para eso también hay que tener en contexto, a ver, en México, menos del 10% de la población en general, sin importar la edad, tiene acceso a un seguro de gastos médicos mayores. Y menos del 5% de las personas arriba de 60 años tiene acceso a un seguro de gastos médicos mayores. O sea, cuando dices tiene acceso es que lo ha contratado. Que lo ha contratado o que tiene que lo ha contratado solo el 5%. Estamos hablando de, si no mal recuerdo la última estadística, me parece que fue el año pasado, éramos 18 millones de personas adultos mayores en México y esa pirámide solo va a ir creciendo a lo largo de los años. O sea, y de los muy pocos años, porque se estima... en México está creciendo muy rápido las cifras, el año que ponen como clave es 2050, pero está mucho más rápido. En el mundo, en 5 años, va a haber más personas mayores de 60 en el planeta que niños menores de 10. Correcto. Entonces, es irónico porque es un tema incluso de mercado. O sea, yo pienso que de pronto... No es su caso, obviamente, porque lo están viendo, pero la gran mayoría ni siquiera ve que hay un mercado potencial que podría ser interesante, ¿no? Ya verlo nada más desde ese lugar. Pero eso que dices es impresionante porque además eso hace que la carga sobre los sistemas de salud públicos sea muchísimo más elevado y de por sí estamos como estamos, muy lejos de Dinamarca, nada más de pensar con esta inversión de la pirámide poblacional, con este aumento de las poblaciones de mayores edades que va a ir creciendo, pues eso va a ser insostenible. Entonces, como que sí debería haber, no hay como opciones intermedias, que creo que en el mundo empiezan a surgir. Ese es por un lado. Y por el lado, es que tengo como 300 preguntas que te quiero hacer. Y quiero moverme a esta primero. ¿Cómo crees que esto que tú narras impacta la vida y el acceso de las personas mayores a la salud en México? Claro, es impresionante, tanto su calidad de vida, su salud en general. A ver, al menos en Coltin, vemos la salud como un espectro mucho más grande y con diferentes escenarios y aristas. Hay diferentes escenarios de la salud que no solamente abarcan la salud clínica. Para tener nosotros una calidad de vida, no importando la edad, hay muchos otros espectros como la salud financiera, la salud social, la salud ambiental, la salud, en fin, hay más de 8 aristas diferentes que implican la salud. Y una de ellas es la salud financiera, ¿no? Y en la salud financiera tocamos el tema de los seguros, porque claro que impacta el hecho de que si tú a los 74 años requieres, ya sea hacerte una cirugía mayor, te diagnosticaron con un cáncer, etcétera, obviamente, si no tienes un seguro porque no pudiste tener acceso, se vuelve muy costoso, se vuelve muy complejo. Y claro que determina cuál va a ser la calidad de vida de prácticamente los últimos años de tu vida, ya sea 5, 10, 15, porque una enfermedad grave puede durar muchísimos años. Claro que impacta la calidad de vida de las personas adultas mayores, sin importar necesariamente la situación de la salud.
cualquier tema de salud, por grande o pequeño, impacta la calidad de vida de las personas y también de las familias. De las familias. Eso es importantísimo, porque el día de mañana, si tienen que hacerte un tratamiento de no sé cuántas quimioterapias, etcétera, es muy probable que la persona mayor y su familia alrededor tengan que endeudarse, tengan que vender el departamento, la casa, el terreno, el coche, en fin, una serie de cosas para poder hacer frente a una situación financiera de ese tipo. Entonces, no solamente es la calidad de vida de la persona y todo el espectro de su salud, que no solo es la parte clínica, sino también de su familia y de todo su núcleo, ¿no? Entonces, claro que impacta de manera importante. Tú lo comentaste y es algo que he escuchado y he dicho recurrentemente, decir, yo toda mi vida he pagado un seguro de gastos médicos mayores o he trabajado donde han pagado un seguro de gastos médicos mayores. Entonces, ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo lo calculan? ¿Es por año y lo que hiciste antes ya no importa? Porque dices, oye, entiendo que pienses que ahora pues, sí te voy a costar, pero no lo he usado. Pues, en mi caso, por ejemplo, le he usado uno para una cosa menor en más de 40 años. Y el día que lo necesito, no, es que me sales muy cara y todo lo que te di. Entonces, ese desbalance, ¿por qué? ¿Cómo funciona que pasa eso? Que no, o sea, nosotros sentimos que no se toma en cuenta y dice, oye, te he pagado 50 años y ahora me dices, no, porque me vas a salir muy caro el próximo o en los próximos años. Pues sí, pero para eso vine construyendo, ¿no? Claro. Hay varios conceptos que me gustaría explicar antes. Uno es uno que nosotros llamamos, es un término que nosotros no que generemos, sino que lo hablamos, es el edadismo institucional. Y no es que necesariamente, no, aquí no estoy ni para estar a favor ni en contra de los seguros, quiero más bien explicar cómo funcionan. El edadismo institucional, nosotros le llamamos a estos, justo que sé que han hablado mucho de edadismos en tu programa, pues justamente son todos estos prejuicios que se tienen institucionalmente en una aseguradora para decir, que ya lo platicamos, esta persona de tal edad, bajo mi modelo de riesgo, ya no funciona y no la puedo asegurar. Ya no existe. Por otro lado, cómo funciona el negocio de los seguros, sí, yo te cobro, le llaman prima de seguro, es decir, lo que te cuesta en el año, en el mes, etcétera, el seguro. Y hay otro término que se llama siniestralidad. La siniestralidad es, yo voy a, por ejemplo, a asegurar a estas 100 personas y cada una me da $1. Yo junto 100 pesos. Y yo de siniestros, es decir, de gastos médicos y demás, estoy pagando 90 pesos, ¿no? Ya sea porque 2 de esas 100 personas que aseguré se enfermaron, tuvieron algún accidente, etcétera, lo que cubrí en mi seguro y yo pagué 9 pesos, ¿no? Entonces eso quiere decir que solo me está quedando $1 de ganancia. Entonces, aunque todos hayan pagado y 8 no se hayan enfermado, como funcionan son en cuestión de volumen de los asegurados, ¿no? Entonces, de hecho, muchas aseguradoras terminan pagando más en siniestros que lo que cobran de prima. De hecho, su negocio es muy diferente porque lo que cobran básicamente lo meten en inversión para que puedan recuperar dinero, ¿no? Todo esto para decir... No, muy bien, gracias porque me ayuda a entender. Todo esto para decir que uno, es importante esos conceptos. El último concepto que voy a referir es la inflación hospitalaria. La inflación hospitalaria es un concepto que muchos podemos tener confusión con la inflación de la canasta básica que sucede todos los años y es de cierto porcentaje y entonces creemos que ese mismo porcentaje es el mismo porcentaje de inflación hospitalaria, ojalá. Pero no, ojalá, justamente. En los últimos años, 2, 3 años, sobre todo después de pandemia, las inflaciones hospitalarias crecieron abismalmente. Lo bueno y lo malo de esto, les voy a platicar lo malo, es no hay lamentablemente una regulación en México que determine esa es la inflación hospitalaria y esto es, por lo tanto, lo que todas las aseguradoras se deben de alinear a esa inflación hospitalaria. Cada aseguradora va a determinar su propia porcentaje de inflación hospitalaria de acuerdo a los siniestros que haya tenido, así que a los casos que les haya tocado. ¿Cómo les fue en la feria? ¿Cómo les fue en la feria?
El promedio de los últimos años ha estado entre el 17, Imagínate, el 20 sí. y tantos. Me ha tocado casos de algunos clientes que tenemos que les subieron el 30 y tantos Sí, por no. ciento, pero lamentablemente no hay una regulación que diga todas las aseguradoras se deben de ajustar a esto, punto y se acabó. Cada una y de acuerdo a sus diferentes productos es que determinan eso. Entonces, no nada más el riesgo de lo que ya les expliqué de los modelos de riesgo, sino además le agregan el costo de la inflación hospitalaria. A eso agrégale que si es que pagaron más de siniestros, obviamente impacta al bolsillo de las aseguradoras y por lo tanto al bolsillo de todos los que somos parte de esa aseguradora, sin importar que haya sido, hay un tipo de seguro que se llama colectivo, es decir, te estás entrando a un grupo de personas, o hay algunos tipos de seguros que son individuales. Sin importar eso, te meten en la misma canasta y entonces se ajusta cada año tu seguro. Y sí, como lo dices, es muy injusto que de repente yo no usé el seguro en todos estos años que lo he pagado y tengo que además cada año aumentarle un costo y además, pues, En así algún que momento me van a decir ya no. además siempre contratas un seguro tocando madera que ojalá No lo nunca, uses. nunca, nunca lo uses y que cuando lo uses, ojalá te pueda cubrir, ¿no? Ujú. Porque eso también tienen los La seguros, las montaseguradora. famosísimas letras chiquitas, ¿no? Entonces, todos esos conceptos y todas esas cosas son las que hacen que justamente cada año suba el costo. Pero esto, lamentablemente, nadie nos lo explica, nadie nos dice. El Hasta agente hoy de tú seguro, aquí. Gracias. el agente de seguro que te Ujú. vende el seguro, pues puede ser que te explique un poco, pero desafortunadamente una de las problemáticas, además del tema de los seguros, las inflaciones hospitalarias, etcétera, es la información que Ujú. tenemos. Ujú. Lamentablemente no tenemos esa información que debería ser básica. Porque nos ayuda a tomar decisiones y a saber qué preguntar. O sea, Correcto. yo con lo que me estás diciendo se me ocurre, digo, podría checar esto, podría ver aquello, podría buscar esta opción. Un poco así. Entonces creo que eso que dices es importantísimo. Y hay en este momento del mundo, digamos, y regresando a lo que hablábamos de la edad y este concepto espeluznante de la muerte técnica, eh, no que te clasifiquen en esta categoría, en muchos sentidos, por un número, el que sea, ¿eh? O sea, también va para los jóvenes que también Sí, sí, sufren sí. de edadismo. Pero que te clasifiquen por un número, no tiene mucho sentido. O sea, lo entiendo cuando se inventaron las pensiones, los seguros, porque Sí. no había suficiente información. Pero hoy que estamos en el mundo de la personalización y que sabemos todo de los individuos, es absurdo. Lo comentaba en otro contexto, en otro episodio, hablando de intergeneracionalidad. Digo, no es el número, porque de la edad que seas, tú puedes ver a alguien de tu misma edad que tú vas a considerar que está mejor que tú, o alguien que tú dices, yo estoy mejor. No puedes decir por un año a todos los de este año así. Entonces, aquí es donde se abre esta posibilidad y creo, en lo que alcanzo a entender, que es por donde vienen las innovaciones. ¿Qué está pasando en el mundo y cuáles son las tendencias, si es que se están aprovechando esto para cambiar o por lo menos retar este modelo de negocio que está francamente agotado, ¿no? Sí, correcto, sí. La industria de seguros, con todo el respeto que me merecen, pues es una industria muy grande y muy pesada. Si yo lo podría describir, lo describiría como un elefante gigante, enorme, pesado, que se puede mover poco a poco, y eso sí se quiere. Ujú. Y sí, hay muy poca innovación. En recientes años hay un concepto de seguro relativamente nuevo que le llaman seguro de salud, que es importante mencionarles. Un seguro de salud es diferente a un seguro de gastos médicos, etcétera. ¿Por qué? Porque integra un concepto que es la prevención, que es algo que sinceramente las aseguradoras
grandes, robustas, etcétera, no es algo que de años antes hayan visto que es. No lo consideran, de hecho no lo mencionaste en las cosas que valoran para determinar el riesgo. No. Claro que consideran el estado de salud de la persona, pero de ahí no es que eso pueda cambiar según ellos, ¿no? Es más, es probable que lo que vaya a pasar es que se deteriore más que vaya a mejorar, o eso es lo que ellos ponen en sus modelos de riesgo. Entonces, hay este concepto de seguro de salud que se trata de la prevención de la salud, y son muy pocas, tanto aseguradoras como productos, al menos en México, que están atacando modelos parecidos de seguros de salud, donde no solamente, como dices tú, evalúan el riesgo y los modelos como lo más básico y clásico de los seguros, sino también hay un modelo de prevención, ¿no? Entonces, está todo este concepto que sé que tú conoces muy bien de envejecimiento saludable, que sí se debería de poder integrar a los modelos de seguros que nos permitan entender, pues justamente no solamente a la población más generalizada o promedio, sino a los individuos, como tú bien dices. Oye, ¿yo por qué voy a pagar lo mismo que el de al lado, que tiene a lo mejor la misma edad, el mismo género? Es más, es mi vecina, ¿no? Pero ¿por qué yo voy a pagar más si ella a lo mejor ya tiene hipertensión, diabetes y yo estoy bien? O sea, me cuido, siempre me he cuidado, voy a mis consultas, me checo, me hago mis laboratorios, etcétera, y yo estoy bien. ¿Por qué pagaría lo mismo? Y ahí es donde viene mucha de la innovación que deberíamos de empezar a integrar. Hoy se ha dado a pasos pequeños, sinceramente. Hay todavía mucho que hacer en la industria para que haya mucho más innovación. Hoy ya se están dando, hoy hay aseguradoras que ya lo están hablando, o nuevas aseguradoras, por allá hay algunas que tal vez todavía no cubren esas edades, pero sí para más jóvenes, que ya están haciendo modelos de prevención que permitan dar acceso a seguros mucho más accesibles, pero además de eso, que te integran toda la parte preventiva de salud a través de consultas, de costos de medicamentos, de laboratorios, de un seguimiento continuo que permita monitorear el estado de salud de la persona para que de eso se pueda determinar, oye, ¿sabes qué? Carmen se cuidó muchísimo, va a todas sus consultas, es más, mejoró su salud, pues a lo mejor ni siquiera debería de aumentarse, a lo mejor debería de mantenerse o bajarse el costo. Fíjate, ¿no? Y ahora que estás hablando, estoy recordando un proyecto que a lo mejor conoces, si recuerdo bien el nombre, Betterfly, que es una unicornio chilena que está en México ya, pero que tiene este tema y no es el único, y es el caso que pongo en la mesa de incentivos incluso. O sea, tú dicen, a ver, tú estás aquí hoy, pero si tú mejoras estas cosas, baja tu pago, ¿no? Te premian. Te premian bajando el costo de las primas, etcétera, que me parece un círculo virtuoso, porque tú dices, oye, yo gasto menos porque voy a tener menos incidencia. Yo asegurado, empresa, yo no sé si van a seguirse llamando aseguradoras, pero probablemente cambie, pero empresa, puedo trabajar mejor o puedo ser más eficiente en mi manejo, pero tú vas a estar mejor, ¿no? Entonces, y vas a tener este beneficio de si tú estás mejor, vamos compartiendo ese éxito, ese ahorro que yo voy a tener, pues te lo voy a compartir con primas más bajas, etcétera. Ellos lo hacen sobre todo si no ha cambiado y si tengo bien la información, con empresas. Entonces lo que hacen es que dentro de las empresas que pagan estos seguros colectivos, entonces las empresas pagan menos primas siguiendo los programas de prevención y demás, la mayoría de sus integrantes que están asegurados mejoran su salud. Entonces sí, creo que ahí hay un camino de innovación interesante que ya empiezan a ver cosas. O sea, no, yo soy positiva y creo que vienen, o sea, yo creo que van a cambiar porque además, lo comentábamos, creo, antes de empezar esta conversación, es un mercado muy atractivo. Sí. Es un mercado que está creciendo un montón. Sí. O sea, en no muchos años, y ustedes no la están viendo, pero Carmen es súper joven, o sea que ella sí lo va a capitalizar mucho, pero en no muchos años
40% del consumo mundial va a venir de este segmento etario, por lo que decía, porque siempre va a hacer más. Y una de las cosas que va a consumir, pues este es un producto de cualquier cosa que me ayude a cuidar mi salud, pues obviamente va a tener un mercado muy importante, ¿no? Correcto. Suena hasta lógico lo que estamos diciendo, sin embargo, como lo digo, todavía hay mucho por hacer hacia adelante. Yo creo que todavía va a tardar bastantes años en continuar innovándose, pero estoy segura que tanto sector público como privado, demás, necesitamos cambiar cómo ofrecemos los servicios de salud, cómo vivimos los servicios de salud y cómo se van desarrollando esos servicios conforme pues vamos desarrollándonos nosotros, y me refiero a la edad también. No es la misma necesidad que tiene una persona de 30 años en su salud que la de 50, la 60, y de hecho el concepto a mí me parece muy grato, el de envejecimiento saludable, no es a los 50, no es a los 60, es desde ahorita. Sí, claro. O sea, a mis 30 y tantos años, yo ya debería de estar pensando en mi envejecimiento saludable, porque si quiero estar bien a los 60, hoy es el día que tengo que empezar a trabajar en ello. Porque empiezas a envejecer el día que naces, entonces Correcto. Más vale que te empieces a ocupar de eso, ¿no? Entonces sí, es cierto. ¿Qué opciones hay hoy? O sea, yo, por ejemplo, lo que he encontrado que hago es que subí mucho el deducible. O sea, me aseguro de tener ahorrado lo suficiente para cubrir ese deducible, pero lo que hice fue subir mucho el deducible para bajar la prima, ¿no? Que no fuera tan alta. Igual es muy alta, pero pagable. ¿Qué se puede hacer o qué otras opciones hay? ¿Hay algún sistema intermedio? Por ejemplo, estas tarjetas que te dan para consultas, o dónde encajan ustedes en este espectro, ¿no? ¿Qué opciones hay y dónde encajan ustedes? Sí, hay diferentes opciones. Ahora sí que depende de lo que necesites, de la persona, de tu propio estado de salud, etcétera. Hay opciones como las que dices, es a lo mejor sí puedo pagar un seguro gastos médicos mayores, pero pues mi deducible o mi coaseguro tiene que ser un poco más alto. ¿Para qué? Para que baje el riesgo de que yo lo vaya a ocupar. A lo mejor no lo voy a ocupar para una cirugía de alguna que sea ambulatoria, no sé, alguna hernia, etcétera, que de repente te hospitalizan una noche y ya. A lo mejor lo vas a ocupar para algo mucho más robusto, a lo mejor lo que decía, un cáncer de pulmón, algún tratamiento, alguna cirugía de columna, que suelen ser bastante caras. Y entonces lo que haces es subir tu deducible, subir tu coaseguro, y probablemente tu suma asegurada no debería de ser tan alta. Hay un tabú que me gustaría hablar allá afuera, que son normalmente los agentes de seguro, la aseguradora te ofrecen sumas aseguradas millonarias, 20 millones, ilimitado, ¿no? Hay unas, ¿no? Que creo que ya no las ofrecen, tiene muchísimos años que ya no las ofrecen. Ilimitado, 20 millones, 40 millones, no sé cuántos millones, cuando la realidad, no sé si me gustaría que las personas que nos escuchan lo sepan, la probabilidad de una enfermedad catastrófica que te pueda llevar más de 5 millones es de menos del 1%. Ok. Entonces, allá afuera te venden productos ¿De verdad? 20, 30, 40, 60. Ajá, sí. Es que y eso hace que los precios sean claro, enormes. Pero es que yo los costos en los hospitales y es pánico, yo creo. Yo sé. A mi madre falleció, pero estuvo en el hospital y estuvo en un hospital privado. Sí, primero, después la pasamos en un hospital público, pero en el hospital privado, que era un hospital intermedio, o sea, no era top of line, ni mucho menos, era un hospital intermedio. Sucedió mientras yo estaba de viaje, entonces cuando regresé fui al hospital, no sé qué, y entonces ellos dicen, oye, pues hay que ponerlo a meses, porque pues mi mamá no tenía seguro de ningún tipo. Entonces, había tenido, pero ya no tenía. 80 años, tenía 81. Y entonces, entonces dije, no, porque soy enemiga de las deudas. Y entonces ya, el primer día bajo, porque además tenía que pagar por día. Sí, porque si no la atienden. No. Por día, no vaya a ser que luego no pague. Cuando bajé, y estoy hablando de hace algunos años, 5, 6 años por ahí,
sin esta inflación Sí. hospitalaria. Cuando bajé y me dijo, son 100,000 pesos, dije, no, de que ya ni tengo que explicarles porque después estuve en un hospital público, pero Claro. dije, no hay manera. En terapia intensiva no hay manera. Entonces, claro, cuando dices, es que no, se me hace que sí, necesito que sea multi, super, archi, recontra grande la cantidad, la suma asegurada Sí, para sentirme protegido, pero tú dices que eso es realmente poco probable. muy poco probable y sobre todo sucede en casos, lamentablemente, de personas muy, muy jóvenes, probablemente Claro. recién nacidos, que sí van a ocupar probablemente un tratamiento toda su vida. Ok. Y entonces sí, esos 40, 50, no sé cuántos millones de pesos, pues sí, porque durante toda la vida van a necesitar algún tratamiento, algún medicamento, en fin. Por ahí, a mí no me encanta esta frase, la voy a decir solo porque creo que se puede entender lo que se trata de decir, pero me desagrada un poco la manera en cómo se dice, que es no hay cuerpo que aguante tantos millones de pesos. De enfermedad. O antes tu cuerpo no lo va a aguantar y entonces terminas falleciendo, etcétera, o simplemente no hay dinero, no hay cuerpo que aguante ese dinero Ujú, de gasto médico, ¿no? ujú. Entonces, sí hay mucho allá afuera donde justo, Ok. pues este temor que tenemos de voy a necesitar mucho dinero para el día Claro, que y me eso vaya a entonces enfermar. ahí sí cambia mucho las primas Y se también. cambia mucho las primas, porque no es lo mismo pagar una prima de seguro de un seguro de 10, 5, 20 millones a una que sea de 100 millones o no sé cuántos millones de pesos con un deducible accesible y un coaseguro accesible. Entonces también se puede jugar con esos factores que ayuden a que las primas se puedan ajustar a la necesidad o más bien al presupuesto que tenga la persona. Ahora, también es un hecho que no todas las personas pueden pagar un seguro de gastos médicos mayores, pero entonces sí recomiendo mucho. También hay allá afuera, como tú decías, muchos productos, las famosas tarjetas, no voy a decir nombres, pero tarjetas que te venden para gasto médico menor. Y el gasto médico Si menor, quieres, puedes decir los nombres que quieras, ¿eh? el gasto Se médico trata de que menor, tengan información. sí, pues está, por ejemplo, Brima y muchas otras que te ofrecen los famosos costos preferenciales, ya sean estudios médicos, en consultas médicas, etcétera. Y sí, es un hecho que no te van a cubrir cuando te diagnostiquen, si te diagnostican un cáncer, por ejemplo, pero sí O te va a una cubrir la parte hospitalización. preventiva, Ok. ¿no? Que ojo, eso es lo que deberíamos de estar hablando, como Privilegiando. cómo me estoy cuidando. Sí, la probabilidad de que te pase está ahí, la probabilidad de que aunque tú te cuides muchísimo, porque hay muchas historias que yo al menos Ujú, he sí, tenido de creo que la todos. persona estaba saludable, la persona estaba perfecta y resulta que le diagnostican tal cosa y se nos fue en tantos meses, ¿no? Y también es una realidad que eso sucede, no todo es la prevención, pero sí hay un factor importante, ¿no? Y son gastos que normalmente decimos, bueno, pues cuando me pase, lo pago. Ah, pues cuando me enferme voy a consulta y lo pago. Sí, pero lo estás pagando más caro porque está sucediendo en el momento, Sí. no estás previniendo. Y entonces también tiene que ver mucho con la educación financiera que tenemos en México, ¿no? De, pues ya que me pase, pues ya veo cómo lo resuelvo, ¿no? Claro. Y eso también, pues al final, pues se complica la situación y entonces se complica la cartera y se complica todo. Todo. Y fíjate que no sé si coincides, pero te escucho y creo que hay otro elemento que abona a favor de lo que estás diciendo y es la posibilidad de tener un diagnóstico a tiempo, un diagnóstico temprano, porque eso también va a cambiar Claro. el tratamiento, el cuidado que tengas que tener y por lo tanto el costo de hacer esa atención en muchos casos. Entonces creo que puede ser muy otra razón por la que tener esta parte de ir al médico cuando tengas síntomas o que te sientas mal o preventivo, etcétera. Incluso gente que tiene los servicios de seguro social público que no saben o no checan, que tienen la posibilidad de ir y tener chequeos cada mes, cada 3 meses, Correcto. que los estén viendo cómo están, no sé qué, etcétera. No lo hacemos, la cultura de prevención es inexistente.
Sí. en médica, pero también financiera, ¿no? Sí, Decir, sí, sí. bueno, es que si hago esto me va a ayudar a correr menos riesgos económicos. Correcto. Wow. Y en este espectro, ¿dónde está Coltin? Coltin, bueno, si quieres, primero les cuento qué es Coltin. Coltin es una empresa mexicana que nace con el propósito de llevar salud preventiva a las personas adultas mayores para que sigan haciendo lo que más disfruten en la vida. Que eso puede ser 10,000 cosas. Cada quien. Cada quien. Personalizando. Correcto. Nace con la parte preventiva y conforme lo fuimos haciendo, que esto ya tiene más de 3 añitos, nos dimos cuenta de la necesidad que tenía la gente de tener no solo la parte preventiva, sino la parte de, pues, cuando ya me pasa, ¿qué voy a hacer? Que es la parte, pues, más donde entran los seguros. Y entonces, Coltin lo que hace es una membresía de salud que integra diferentes servicios y productos, dentro de ellos un seguro de gastos médicos mayores, que quien lo emite y lo gestiona es BBVA Seguro Salud, y el resto de cosas, que es toda la parte preventiva de salud, que es a través de teleconsulta, consulta física, una parte de salud también social, ambiental, etcétera. Pues une todos estos factores, los empaqueta en una membresía y lo brinda exclusivamente a las personas adultas mayores a partir desde los 50 años hasta los 84 años para poder contratar la primera vez con una renovación vitalicia. Okay. Entonces, mientras tú lo sigas pagando, lo sigues teniendo hasta... Aunque yo lo contraté a los 83. Correcto, hasta donde tú lo quieras tener o puedas tener también. Entonces, entramos en un mercado muy raro. Nosotros nos consideramos más un anfibio que cualquier otra cosa, porque no somos una aseguradora, lo cual también nos permite poder hacer muchas otras cosas que las aseguradoras no están enfocadas o no es su necesidad o su foco o su innovación. No somos consultorios, pero sí damos consultas. No somos necesariamente un lugar, pues no somos ni un asilo ni una casa de día, pero sí hacemos actividades. Entonces, vemos la necesidad de juntar diferentes aspectos de la salud de una persona mayor, los juntamos, los empaquetamos y los entregamos como una membresía de salud. Entonces, todo esto con este mismo propósito que te platicaba. Entonces, en esto es donde nosotros estamos, donde nos movemos, lo que conocemos, etcétera. De hecho, en Coltin significa abuelos en náhuatl. Ay, te iba a preguntar, no sabía. Sí, bueno, la palabra es Coltzin o mis abuelos, mi abuelo, mi abuela. Y bueno, pues de ahí nace esta idea. La realidad es que mi socio y yo lo hicimos con el afán de poder llevar servicios de salud a nuestros propios abuelos, ambos en diferentes historias. Creo que muchos nos ha tocado crecer con nuestros abuelos, ya sea porque nuestros mamás, papás eran muy jóvenes, y entonces pues nunca nos tocó ver el envejecimiento, porque nuestros abuelos eran de 30, 40 cuando nacimos, sí. Y entonces ahora que tienen 70, nunca habíamos tocado el envejecimiento hasta que ves que tu abuelo ya no camina de la misma forma que antes caminaba, tu abuela ahora tiene muchos más problemas de salud de los que tenía, y allá afuera nos damos cuenta que no hay un enfoque ni para el adulto mayor. Algunas cosas, hay muchas cosas para el adulto mayor, pero no necesariamente con esta figura de atención preventiva a la persona mayor. Y yo agregaría la palabra, y supongo que la usan integral, porque sí, este enfoque de salud emocional, específicamente, por ejemplo, el tema de salud social, que se vuelve increíblemente relevante, o salud financiera, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que con eso nos dices un poco cuáles son, de hecho, las diferencias que puede haber entre su modelo y otros que están allá afuera. ¿Cómo se compara? Y no, obviamente sé que eso depende de muchas cosas, pero ¿cómo se compara en términos de costo para la gente? ¿Es más accesible? ¿No? ¿Las sumas aseguradas están limitadas? No, o sea, si yo lo comparo, está la parte de bienestar y de seguimiento y de prevención, sí,
y está la parte del seguro per se. En la parte del seguro per se, después tocamos la de la prevención, ¿cómo se compara contra los seguros, las otras opciones de seguro que hay? En la parte de seguro, exclusivamente hablando de eso, de esa parte que integramos en la membresía, pues no somos aseguradora, hay La alianza. hay una alianza, hay un respaldo, porque también eso es importante. Algo que nos ha costado muchísimo trabajo es, bueno, ¿tú quién eres? ¿Qué credenciales tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Qué pasa si desapareces, no? Bueno, nosotros no somos la aseguradora, tenemos esta alianza y las principales diferencias son, nosotros codiseñamos este producto de seguro teniendo en cuenta a las personas. Entonces, sí, es una suma asegurada. Hay tres diferentes sumas aseguradas. La suma asegurada, la que más se vende, es la de 5 millones por padecimiento. Entonces ahí ya estoy hablando de un tema de, sí, no compito con el seguro porque te voy a dar tantos millones de pesos para un gasto médico. Esto por la probabilidad de la que hablamos. Eso hace que sea mucho más accesible. Ahorita les cuento de temas de costos promedios en el mercado de seguros. Otra es los tiempos de espera, también son importantes. Entonces, muchas veces los seguros en las letras chiquitas se ponen como, bueno, pero si te enfermas de cáncer, te voy a cubrir de aquí a 4 años. Bueno, no. En este caso, ¿Cómo? O sea, ¿hasta dentro de 4 años o sí, solo por 4 años? Hay un término en seguros, en condiciones generales, que si ustedes tienen un seguro y no lo tienen claro, porfa, vayan a ver sus condiciones generales. Creo que quedó claro que no lo tengo claro. Voy a checar. Hay una sección de tiempos de espera y hay tiempos de espera para padecimientos específicos. Hay muchos seguros que, como te digo, a lo mejor sí te voy a cubrir un cáncer, pero tu tiempo de espera es de X años. En los primeros 4 años de si te de lo que estés conmigo, no te los cubro. No. Okay. Y a lo mejor hay muchos detalles. Puede ser el cáncer de mama sí, pero el de pulmón no. Pero el de tal sí, pero el de tal no. Entonces, todas esas letras chiquitas, sí ustedes las deben de conocer. Si no las conocen, vayan a ver sus condiciones generales, léanlo, revísenlo y pregunten tantas veces sea necesario a su agente de seguro, a su aseguradora, etc. Entonces, nosotros hacemos accesible esa parte también de tiempos de espera, donde prácticamente a los primeros 30 días, el 95% de las enfermedades están cubiertas. Hay otras que no. Por ejemplo, cataratas tiene un tiempo de espera de 6 meses, problemas de columna tiene de 1 año, rodilla tiene de 1 año, etcétera, pero son casos muy específicos. Entonces, esa es otra diferencia. Deducible, coaseguro, las 3 modalidades de suma asegurada, que lo decía, 5 millones, tenemos 2 millones y tenemos una de 20 millones topado a la edad de 65 años. El resto es para personas de 50 hasta los 84 años. Y esto lo que hace es que la prima de tu seguro sea mucho más accesible. Se me olvidaba. Deducible, coaseguro. Deducible de 30,000, coaseguro topado a 20,000 pesos. ¿Eso qué quiere decir? Nunca vas a pagar más de 50,000 pesos ante una situación de un gasto médico mayor. El resto lo va a cubrir la aseguradora. Y es por padecimiento. A veces las sumas aseguradas te las dan millonarias, pero es ya sea que te enfermes de 10 cosas o de 20 cosas o de una, este es por cada cosa que te diagnostiquen diferente, es la suma asegurada. Entonces eso hace que sea mucho más accesible. El promedio de un costo de seguro en el mercado en una edad de 70 años es de aproximadamente, y me estoy yendo a los costos más bajos, sinceramente, el promedio es de 150, 180 mil pesos anuales. Otra vez, en promedio. El promedio del costo de seguros para una persona de 70 años ronda entre los 150 y 180 mil pesos, pero va a depender de las características de cada seguro. Así como tú lo decías al inicio, tenemos casos de personas que llegaban a pagar $500,000 de pesos al año, si no es que más, por un seguro. Nosotros, incluyendo ya toda la membresía y demás, porque no solamente es el seguro, para una persona de 84 años, que sería la mayor que contrata por primera vez, el costo no es de más de 120,000 pesos al año. Estoy hablando de una persona de 84 años, no del 70. Y además de todas estas características de las que hablo del seguro, ¿no? Los tiempos de espera, las sumas aseguradas, los deducibles y coaseguros, y que las evaluaciones
cuando las hacemos, sí, es en un costo al público en general, pero cada año lo que intentamos hacer es, de acuerdo a nuestra eficiencia operativa, al volumen que vamos teniendo, hoy ya somos más de 3,000 asegurados los que tenemos, pues en vez de que suba el costo, lo que nosotros hacemos es tratar de que siempre baje. Y un ejemplo de eso es este año, por ahí de julio del 2024, logramos que por nuestro volumen, eficiencia y el conocimiento de cada una de las personas, el costo fuera mucho menor. En vez de que incrementara, disminuyó. Tocó hacer renovaciones de personas que traemos desde hace 2 años, que en vez de que este año le subiera su seguro, ya sea que se lo mantuvimos o fue mucho más bajo el costo. Entonces eso es algo muy padre porque nosotros no estamos sujetos a ser la aseguradora, por lo tanto tenemos injerencia en el precio, en los costos, y si somos eficientes podemos hacer que el costo del seguro o de la membresía sea mucho más Y que todos ganen, económico. Correcto. ¿no? Al final lo que queremos hacer es, este es un negocio de volumen. Queremos hacer que más personas, al contrario de una aseguradora, es más, queremos que uses tu seguro. No por algo catastrófico, no porque te accidentaste o te enfermaste, Buen sino punto. porque lo vas a usar para prevenir tu salud. Oye, y esta parte de complementaria, de bienestar integral, etcétera, ¿en qué consiste? Porque me metí a su página, estuve revisando, etcétera, etcétera, y vi que tienen muchas actividades, que tienen... cuéntanos un poquito de esa parte. Nuestra propuesta de valor, imagínense un triángulo. Y en cada arista es algo que nosotros ofrecemos. Por un lado es la parte de seguros, en una de las esquinas, que ya lo platiqué un poquito. Luego está la parte de prevención de la salud, que en la parte de la prevención de la salud lo que nosotros hacemos es telemedicina. Tenemos un equipo de salud que tiene geriatras, gerontólogas, nutriólogas y diferentes especialistas que permiten evaluar tu salud de manera integral. Muchas veces, sí, tú vas a tu médico de cabecera, que ojo, no estamos diciendo que dejes de ir a tu médico de cabecera, ese es un complemento, pero muchas veces tu geriatra no se habla con tu cardiólogo y tu cardiólogo no se habla con tu nutricionista y no se habla con tu neurólogo, etc. Y aquí lo que hacemos es una evaluación integral de la salud que permita evaluar cómo estás hoy, o sea, si lo pusiera en un score, hoy del 0 al 10, siendo el 10 que estás perfecto de salud, hoy estás en 5, y si hacemos este plan de tu salud, logramos que aumentes a 7, es decir, que estés más saludable, ¿no? Entonces lo que hacemos es, a través de telemedicina, hacemos esto. Ahora dirás, bueno, las personas sí se conectan, las personas sí, que también es parte de un edadismo que tenemos, ¿no? De un prejuicio. Sí, lo hacen. De hecho, las propias personas mayores son los que están contratando su propia membresía. Claro. La persona mayor entra a su consulta, entonces claro que sí lo usan. Por ahí sí nos están escuchando personas mucho más jóvenes que tendrían la duda de, bueno, ¿mi papá se irá a conectar a las teleconsultas? Sí se conectan, les ayudamos además a hacerlo y a que se integren a esta tecnología, que es muy sencilla. Tú le das clic, te va a abrir una página, te va a pedir que aceptes usar micrófono y cámara y vas a entrar a tu consulta. Entonces, esta parte de prevención de la salud es eso. Y en Ciudad de México, específicamente, tenemos nuestra primera Casa Coltin. Casa Coltin es para 2 funciones. Por un lado, tiene la parte clínica, que ya nada más tenemos consultas por telemedicina. Ahora también puedes ir a la Casa Coltin y te hacemos un ESI. Un ESI es un examen de salud integral, donde te vamos a poder hacer un check-up, te vamos a poder hacer estudios de laboratorio, densitometría ósea, vas a ver a la geriatra, vas a ver al gerontólogo, vas a ver al nutricionista, etcétera, y te van a hacer una evaluación integral de tu salud y te van a hacer un plan personalizado para que te llevemos yo le llamo del punto A al punto B, donde el A, hoy estoy a lo mejor en descontrol de mi colesterol, de mis triglicéridos. Bueno, te llevamos al punto B, donde te mantenemos en control, traes hipertensión, no es exclusión para el seguro. No te lo va a cubrir si ya es una preexistencia, pero sí te lo podemos ayudar a mantener en buen control, ¿no? Entonces, en Ciudad de México tenemos la primera Casa Coltin. Queremos hacer muchas más Casas Coltin, ojalá en próximos años.
Y la tercera arista de este triángulo, de la propuesta de valor que tenemos, es la parte de comunidad. Y ahí es donde entra lo que dices de actividades, ¿no? Entonces, actividades que promuevan su salud social, su salud emocional. Tenemos tai chi, tenemos meditación, tenemos clases de pintura, tenemos yoga, tenemos diferentes actividades que permitan no solamente ir y conozcas a personas de tu misma edad y que puedas convivir con ellas, sino que además estamos ayudándote. Tenemos muchos casos de personas que recientemente perdieron a su pareja, ¿no? Que van, además de convivir con otras personas, pues les ayudamos a tratar esto de manera emocional, pero a través de actividades donde no nada más es psicología, ¿no? O tanatología. Esto que tiene en su vida la prevención de la salud, creo que eso ha sido en segundo lugar lo más difícil. Y claro que el tercero ha sido cómo navegamos en el mundo de los seguros, ¿no? Antes, pues no voy a decir que todos los seguros nos conocen, pero sí cuando empezamos, sí era como, pues estos locos, quién sabe qué están haciendo, ¿no? Es más, una responsabilidad muy grande que tenemos en Coltin, todos los que trabajamos ahí, lo consideramos más una responsabilidad social, porque cada persona que llega con nosotros la tomamos tan en serio, porque sabemos que si mañana nosotros desapareciéramos, que eso no creo que pase, pero espero que no, esa persona probablemente, si no cambia la industria de seguros, para regresarse a una aseguradora va a ser casi imposible por los costos o por la antigüedad o porque ya no un producto, etcétera. Entonces, es una responsabilidad muy grande que tomamos muy en cuenta y que además sabemos que esto diario lo hacemos de manera muy consciente.